Muy bien, chicos, tengan muy buenas tardes. Vamos a dar inicio con la clase de PFRH. El día de hoy es un tema interesante, es un tema que en general se vive como etapa personal, pero también como etapa de nación, de país. ¿Ya? Se trata de resolución de conflictos, el tema del día de hoy. Vamos a proyectar la clase y vamos a hablar un poco de aquello. Resolución de conflictos. Miren, chicos, es muy importante que ustedes como personas sepan darle soluciones a los conflictos y o problemas que se presenten en la vida, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional. ¿Ya? Por eso es muy importante que sepan ustedes este tema. Vamos a ver dos diferencias. ¿Qué es un conflicto social y cuándo se convierte en violencia? A ver. Conflicto social. Actores con percepciones contradictorias. Claro, son personas que piensan diferente. ¿Ya? Ese es un conflicto social. Yo digo A, tú dices B. Yo digo que esto es blanco, pero para mí es negro. Yo acá quiero hacer una losa deportiva, pero la otra persona quiere hacer un campo recreacional. Entonces, eso es un conflicto social. Personas con percepciones o con pensamientos diferentes. ¿Que tiene la opción de canalizarlo por vía institucional? Sí, y puede derivar en violencia. Si este conflicto social no se, no se le da una solución, se vuelve en violencia. ¿Y qué me dice sobre la violencia? Dice, hay actores con total oposición a una de ellas. O sea, hay actores o hay personas que no quieren aceptar nada, quieren que las cosas sean como ellos dicen, y eso ya es un problema. Asumida como única y eficaz manera de actuación, o sea, que esta persona quiere llegar a un tema de abuso, a un tema de golpes, a un tema de denuncias. Daño directo a la persona en su integridad, libertad, propiedad privada y pública, entre otros. Entonces, entiendan esto. Un conflicto social es cuando hay personas que piensan diferentes. Y si no se puede dar una solución a este conflicto, se deriva en violencia, se convierte en violencia. Siguiente. ¿Por qué se debe resolver el conflicto? 4 puntos importantes de por qué debería ser resuelto un conflicto. 1. Una buena razón para resolver el conflicto es para llegar a un acuerdo que beneficie a todos los participantes. Muy bien, entonces, primer punto es porque podemos llegar a un acuerdo donde todos podemos salir beneficiados. Segundo punto, la solución de un conflicto puede tener una tremenda recompensa para el grupo. Claro, todo el grupo queda contento. O de repente no al 100%, pero ya obtuvieron algo. 2, 3. Muchas veces en una resolución cuidadosa todos los participantes pueden ganar algo. En pequeñas proporciones, pero ganan algo. Si hay un ganador en el conflicto, eso no necesariamente significa que hay un perdedor. Ojo, cuando se da la solución a un conflicto, puede haber alguien que ganó o alguien que dijo, bueno, lo mío es el que a mí me dieron la razón y a ti no, pero eso no significa que la otra persona sea un perdedor, significa que simplemente estuvo equivocada. Ahora, nosotros como nación y como país hemos visto actualmente un conflicto social. Ahora les voy a hacer recordar a qué me refiero, ¿ya? Pero por ahora veamos la energía de un conflicto. Tenemos la energía negativa destructiva y la energía positiva constructiva. Un conflicto, si no se da solución, se convierte en violencia, genera muertes, hay heridos, hogares destruidos, daño ambiental, etc. Pero si se logra dar una solución adecuada, se llega a acuerdos,
hay mejores vidas, mejores relaciones, mejor gobierno, mejor organización social, etcétera, etcétera. Por ejemplo, chicos, por ejemplo, miren, hace unos meses atrás, bueno, cuando este señor, el impresentable de Merino, se autoproclamó presidente y lo vacaron a nuestro papi Sagasti, no, ¿cómo se llama? A nuestro papi Vizcarra, a la Lo Vizcarra, al que hablaba todos los días al mediodía, en la hora de almuerzo, ya, a mi profe de la uni Vizcarra, ¿sí? Entonces, lo vacaron y este impresentable de Merino se autoproclamó presidente. ¿Qué hizo el pueblo? Salió a hacer huelga. Y una huelga, toda persona tiene derecho a hacer huelga, eso está en parte de la Constitución, a reclamar sus derechos y para lo que él piensa que se está cometiendo una injusticia. El pueblo salió, se levantó en contra de Merino y todo ese congreso que era una desgracia total. ¿Ya? ¿Y qué pasó ahí? Ese conflicto social se convirtió en violencia debido a que el gobierno mandó a los policías, al ejército, mandó, entre comillas, a controlar a los manifestantes, pero los mandó con armamentos. Entonces ya no es un control, eso ya es una violencia. Y en ese conflicto social hubo muertes. ¿Alguien se acuerda de los dos jóvenes que murieron en esas huelgas? Yo me acuerdo de uno de ellos. A ver, Mayumi, ¿quién? Un nombre, dime. Uno de ellos era Inti, ¿no? Era Inti. Y el otro era Brian. Murió Inti, murió Brian. ¿Y quién va a decir que los mató? Lo mató el gobierno, pues, por tomar malas decisiones. No supieron tomar las decisiones correctas. ¿Se dan cuenta? Este es un claro ejemplo cómo el conflicto se convirtió en violencia. Primero fue un conflicto social porque la sociedad no estuvo de acuerdo en que vacaran a Vizcarra y se autoproclamara Merino como presidente. Y en plena crisis de COVID, la sociedad se levantó, el pueblo se levantó, y el nuevo gobierno, en vez de hacer las cosas bien y llegar a un acuerdo, a una solución del conflicto, bueno, lo siento, yo tengo el poder, mando al ejército, a los oficiales y listo. Y en ese conflicto, desde ese momento ya se convirtió en violencia y lamentablemente se perdieron 2 vidas. Justamente eso es lo que se quiere evitar y para ello va a haber herramientas. Entonces, con el ejemplo que yo les he dado, este conflicto, ¿qué tipo de energía ha tenido? ¿Negativa, destructiva o positiva, constructiva? Destructiva. Muy bien, negativa, destructiva. Ahora, las personas debemos tener ciertas cualidades y características para saber dar solución a un conflicto. ¿Cuáles son estas cualidades? Saber comunicar, ser buen comunicador. Tener empatía, ponerme en el lugar de la otra persona. Tener una buena autoestima, porque eso va a permitirme a mí a reconocer de repente que yo estoy mal y poder aceptarlo de la otra persona. Tener autocontrol de mis emociones. Y ser asertivo, saber qué decir en el momento adecuado, en el lugar adecuado y a la persona, sin herir sus sentimientos. Entonces, en este conflicto social que vivió el Perú, falló la comunicación, falló la empatía, falló la autoestima, falló el autocontrol, falló la asertividad, fallaron todos. Porque el gobierno no quiso escuchar al pueblo, porque el gobierno no se puso en el lugar del pueblo, porque prefirieron conservar su propia autoestima y no dejar el poder, porque no supieron controlar sus emociones y mucho menos
fueron asertivos a la hora de decir las cosas. Es por eso que es muy importante que todas las personas sepamos manejar estos puntos a la hora de darle solución a un problema, a un conflicto. Esto se maneja en todo ámbito, personal, laboral, familiar, con tu flaco, con tu flaca, ¿no? En todo ámbito. Mecanismos democráticos de la resolución de conflictos. Hay dos mecanismos que la democracia permite: la negociación y la mediación. Negociación, proceso de solución entre las personas implicadas en un conflicto. Las dos personas se juntan, se reúnen, llegan a un acuerdo y listo, se negoció y todo estuvo ok. En cambio, la mediación no permite eso. La mediación se llega porque las dos personas no están de acuerdo. Entonces interviene una tercera persona como si fuera un jurado, una tercera persona, cada uno le da su punto de vista a él y él habla con ambas partes para que se llegue a un consenso. Esa es la mediación, porque hay un mediador, hay alguien de por medio. Y el Perú también vivió un conflicto social muy parecido donde se aplicó la mediación. De repente ustedes todavía ni nacían, ni en proyecto estaban, sus padres ni se imaginaban que iban a tener hijos tan hermosos como ustedes, ¿ya? Y ocurrió en una época del MRTA, ya del terrorismo, tomaron como rehenes a los invitados que estaban en una fiesta en la Embajada de Japón. Acá en el Perú había una embajada de Japón, habían muchos políticos importantes, muchas personas de la política, gobernadores, congresistas, ministros. Estaba hasta la madre del presidente en ese momento, Alberto Fujimori, ¿ya? Entraron este grupo del MRTA y tomaron de rehenes a todos los invitados varones. A las mujeres las soltaron. Tomaron solo a los varones. A las mujeres las soltaron. Y dentro de esas mujeres salió la madre del presidente, que supongo que si se hubieran dado cuenta los del MRTA, que era la madre del presidente, no la soltaban. Pero menos mal salió. Los del MRTA estuvieron más de 60 días ahí, con rehenes, y pedían ciertas cosas, entre ellos la liberación de algunos cabecillas, ciertos derechos, dinero, varias cosas. No querían dar su brazo a torcer. En aquel entonces el presidente también tomó sus medidas, estaban las Fuerzas Armadas, se hizo todo un seguimiento, un estudio. Esto fue noticia a nivel mundial, pasó en todo el mundo. Y como no había un acuerdo entre estas personas del MRTA y el gobierno, vino el sacerdote a ser mediador. ¿Quién sacerdote? Cipriani. Es uno de los sacerdotes más conocidos que hay en el Perú. Él fue el intermediario. Fue a hablar con estas personas del MRTA, le explicaron lo que pedían y él iba, hablaba con los del gobierno, exponía y los del gobierno también le daban a él la respuesta y de nuevo iba con los del MRTA. O sea, él era el mediador. A eso se le dice mediador, que es esta tercera persona que escucha ambas partes y comunica las versiones a cada uno para que lleguen a un acuerdo en común. Bueno, ya para cerrar este tema, lamentablemente pues en ese momento no sirvió de gran ayuda porque después los del MRTA no quisieron dar por ninguna manera su brazo a torcer, luego las Fuerzas Armadas aplicaron sus estrategias, lograron rescatar a las personas y bueno, todo terminó en muertes y todo, pero bueno, gracias a Dios ningún rehén murió. Así que
Les explico eso como como para que sepan un poco de lo que pasó en el Perú y también para que sepan que es una mediación y un mediador. La mediación es la acción de escuchar ambas partes y el mediador es la persona que escucha esas partes. A ver, ¿qué significa o qué es tener buena comunicación? Dice, la comunicación es un proceso de intercambio de información, lo que implica que las personas que intervienen comparten ideas, creencias, percepciones, valores, etc. Interviene el emisor, el receptor, mensaje, contexto, ¿no? Todo lo que ustedes ya saben del curso de comunicación. Mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, ya sabemos, la negociación, la meditación, la conciliación, el arbitraje, el litigio, ¿no? Son algunos mecanismos que nos sirven. ¿Qué nos dice nuestro amigo? A ver, me gusta esta imagen, imponente, fuerte. Resolver un conflicto en la mayor parte de los problemas no es la dificultad en sí para resolverlo, sino más bien nuestra sensación de pequeñez en el momento de hacerlo frente. Ahora, chicos, veamos este video. Veamos este video. Conflicto entre amigos, con tu pareja, entre aficiones, con tus hijos, con tu madre, con tu padre, con tus jefes. Conflictos pequeños, grandes conflictos. Si eres humano y convives con otros humanos, tendrás conflictos. Me he hecho la zancadilla, me he caído, todo el mundo se ha empezado a reír de mí, han señalado. Me he levantado con toda la furia que tenía a intentar darle un puñetazo, pero me ha parado la profe. Llevo más de 25 años enseñando a resolver conflictos en las escuelas. He aprendido que todas las personas tenemos prejuicios, que todas las personas levantamos muros. ¿Qué necesitas con respecto a tus padres? Que entiendan que he tenido un bajón, que puedo subir y salir del bajón, pero que me cuesta. Que los conflictos pueden convertirse en grandes oportunidades para conocernos, para llegar a lugares nuevos y mejores. Que un conflicto no deja impasible a nadie. Que al final te dejan huella, te queda la marca. O cambias tú, o cambia la relación, o hablamos para llegar a acuerdos. Yo creo que ha faltado diálogo entre ellos. A lo mejor no sabe uno lo que hay detrás de una persona. Y que hay técnicas eficaces que nos ayudarán a que estos acuerdos sean posibles. Me va a venir muy bien para el futuro cuando tenga que afrontar conflictos. Me parece que es muy fácil y es muy, muy útil. Educar en la convivencia es el mejor antídoto contra la barbarie. Es fácil y es posible. Que la resolución de conflictos es una asignatura obligatoria. ¿Te apetece chocarle? Eso es. Este curso recoge casi 30 años de experiencia. Una experiencia compartida con cientos de jóvenes que han sido capaces de resolver conflictos que parecían imposibles. Soñamos con jóvenes que cambian el mundo, que cambian su mundo. Muchas gracias por tu atención y ahora sí, dialoguemos un poco sobre lo que acabamos de ver y lo que acabamos de conversar. ¿Ya? Nicolás, Dayana, Sebas, Mayumi, Mayra, enciendan sus cámaras. Por ejemplo, este ya es un conflicto por ahora. Por ahora es un conflicto. Esperemos que no se traduzca violencia cuando llame a los padres y le diga no prende la cámara tal. Ya eso ya es una... Vamos a ver qué es lo que va a pasar. ¿Ya? Muy bien. Vamos, Sebas, vamos, Mayumi. Vamos, enciendan sus cámaras. Ya. A ver, chicos. Si yo te digo, la solución de un conflicto donde interviene una persona, ¿a qué me refiero? ¿A la mediación o a la negociación? ¿Podría repetir, profe, por favor? La solución de un conflicto donde hay
Una persona interviene ahí. Mediación. Mediación. La mediación. Solución de un conflicto donde ambas partes llegan a un acuerdo. Negociación. Negociación. Si a un conflicto no le damos solución, ¿en qué se puede convertir? En violencia. En violencia. En violencia. Si un conflicto no tiene solución, se convierte en violencia. Ahora, si yo te digo, yo te pongo este ejemplo, me vas a decir si es conflicto o si es violencia, ¿ya? Si es conflicto o si es violencia. Los campesinos del Perú salen en huelga exigiendo un mayor pago del Estado a la hora que compran sus productos. ¿Qué es esto? ¿Conflicto o violencia? Conflicto. Es un conflicto, excelente, es un conflicto. Siguiente parte. El gobierno manda un representante y llegan a un acuerdo. ¿Qué estamos definiendo acá? Mediación. Mediación, porque el gobierno mandó un representante. Aunque también puede ser negociación, porque este representante actúa como el gobierno, ¿ya? Actúa como el gobierno. En ambos casos también, ya, pero estamos en esa definición. Ahora, en esta negociación, el gobierno decide pagarle, ya no le va a pagar 80 céntimos por el kilo de naranja, sino va a pagarle un sol 40. Pero le pide como condición que le dé frutas de mejor calidad. Y se firma el acuerdo. ¿Qué podemos decir de este acuerdo? Ambos ganaron, uno ganó, el otro perdió. ¿Qué podemos decir? Ambos ganaron. Vamos a ganar. Que ambos ganaron. Los campesinos le van a dar más dinerito, el gobierno va a tener mejores alimentos para que eso lo pueda llevar a los hogares, a los mercados que luego van a ir a los hogares, ¿no? Ahora, el mismo caso, los campesinos reclaman un mejor pago a la hora de la compra de sus productos, el gobierno manda un representante, pero este representante no escucha a los campesinos, lo único que va a decirles es, no les pagamos nada, quédense con sus productos y exportamos de otro país. ¿Qué es lo que se puede originar con esta actitud? Violencia. Violencia, porque ahí ya viene el momento donde el pueblo que trabaja en el campo, una labor ardua y sacrificada del cual todos dependemos, se levanta, toma las carreteras, bloquea pistas, quema llantas, entonces ya se produce un acto de violencia. ¿Y todo por qué? ¿Qué características le faltó a este representante del gobierno? Era el pueblo. Mediación. No, ¿qué le faltó? Le faltó, Andrea, ¿qué me dijiste? ¿Qué me dijiste, Andrea? Eran los campesinos. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más le faltó? Negociación. Le faltó uno, ser empático. No se puso en el lugar de los campesinos. Le faltó ser buen comunicador. Le faltó ser asertivo. ¿Se acuerdan que hablamos de esas características, chicos? Entonces, eso le faltó a esta persona. Por no tener esas características, lamentablemente se llega a la violencia. Y eso ha pasado muchas veces en el país. Porque los gobernantes no quieren escuchar al pueblo, se producen huelgas de los mineros, de los campesinos, de los agricultores. Se producen muchas huelgas.
porque el gobierno no quiere escuchar al pueblo. Claro, pero si viene gente importante de otro país, uy, ahí sí, ¿no? Ahí sí cambia la cosa. ¿Ya? Ya no quiero hablar más de estos temas de política porque si no me van a censurar el video de la clase. Ya, ahora, otro tema, otro ejemplo, chicos, otro ejemplo. Ya está, Los ronderos, los famosos ronderos en Cajamarca. Yo hablo de Cajamarca porque he escuchado mucho de ahí. ¿Ya? Y yo sé que también hay en otros pueblos, ¿no? Pero hablo de Cajamarca. Ellos tienen sus propias normas y sus propias leyes, ¿ya? Pero a ver, quiero que me digan. Un señor que engaña a su esposa es castigado por los ronderos. ¿Eso ya qué es? ¿Un conflicto o una violencia? Violencia. Eso ya es una violencia. Es castigado, es golpeado a guaracazos. Un señor que llega ebrio de repente a su casa, pero se duerme y al día siguiente dialoga con su mujer. ¿Qué es eso? ¿Conflicto o violencia? ¿Conflicto? Conflicto. Entonces, chicos, métanse bien en claro. Conflicto. Si no soluciono el conflicto, se convierte en violencia. Y eso es lo que no entienden muchas veces nuestro gobernante, que lo dejan ahí. Ahí, hasta que ya pues el pueblo se amarga, el pueblo decide no, ya no más. Muy bien, chicos, les voy a proyectar ahora lo que van a copiar en su cuaderno y qué producto van a realizar. Oye, esto no es, esto es química, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Un ratito. No es, tampoco. Este es. ¿Están viendo, no, chicos? ¿Sí? Dice resolución de conflictos cuarto de secundaria. Sí. Ya. Este mapita van a copiar en su cuaderno. Este pequeño mapita. Y estas preguntas es la que vamos a responder. Dice, ¿cuáles son los valores que debería tener una persona para poder resolver conflictos? ¿Cuáles son las características que debe tener una persona para saber resolver un conflicto? 1, les ayudo, ser empático. Asertiva. Ya, Sebas, ¿qué más? Tener autoestima. Tener autoestima, asertivo, empático. Faltan algunos, ¿qué más? ¿Ser bien qué? Tener buena comunicación, ser buen comunicador. Ser buen comunicador, ¿no? Ahí completan ustedes. ¿Por qué se debe resolver un conflicto? ¿Por qué creen ustedes que se debe resolver un conflicto, chicos? Para no llegar a la violencia. Para no llegar a una violencia y que ambas partes puedan tener un consenso y ambas partes puedan ganar por igual. ¿Ya está? ¿Fuiste testigo de un conflicto? ¿Cómo se solucionó? Por ejemplo, yo puedo decir, sí, fui un testigo de un conflicto porque en mi zona la vecina Petronila tuvo problemas con la vecina Petita y se lo solucionaron de esta manera. O sí, fui testigo porque vi la huelga que hicieron en tal año y tal y tal y tal. Ya, tú me tienes que poner ahí. ¿Qué es la negociación, chicos? ¿Qué es la negociación? Es cuando las dos partes hablan y llegan a un acuerdo. Muy bien, es cuando las dos partes hablan y llegan a un acuerdo. Ya. Que normalmente eso debe funcionar en toda la vida, en la parte personal, laboral, familiar, amorosa, en todo debe funcionar, siempre debe haber un acuerdo en común, ¿no? Aunque se dice que en una pelea de esposos, el esposo está de más porque siempre gana la esposa, ¿no? Pero bueno, ese es un tema
Ese es un tema aparte ya. Muy bien, chicos. ¿Quedó claro lo que van a hacer? Sí, profe, todo claro. Todo claro. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. Ya, muy bien. Voy a dejar de grabar.